Hola ideadores, hoy venimos con algo para adornar nuestra mesa en Navidad. Es esta funda para la botella de vino que hemos hecho con fieltro. Así podemos adornar nuestra botella y quedará más bonita. ¿Queréis ver cómo se hace? Es súper fácil. ¡Vamos allá! Hola ideadores, hoy vamos a comenzar trabajando con estos dos dibujos de aquí. Lo primero que voy a hacer va a ser recortarlos. Estos dibujos los he buscado en Google y los he impreso con una impresora. Si no tenéis impresora, siempre los podéis calcar de la pantalla. Y ahora lo que voy a hacer va a ser hacer este ciervo tan gracioso con fieltro. Siempre os digo que hay dos tipos de fieltro. Este que es así más blandito y otro que es como más rígido, más duro, que es este otro. Yo tengo, como veis, un montón de los dos. Para este tipo de manualidad a mí me gusta más usar este más rígido. Entonces vamos a escoger los colores con los que vamos a hacer luego nuestro ciervo. El marrón, un rojo. Aquí tengo una especie de amarillo marrón más clarito. Este es un marrón más oscuro. El blanco. Y en principio ya no me harían falta más colores para este ciervo. Entonces el cuerpo del ciervo lo voy a hacer con este marrón. Vale, para esto, ¿qué voy a hacer? Primero de todo, voy a cortar la cabeza, pobre ciervo, le voy a desmembrar. Y voy a quitar también el gorrito. Y ahora voy a recortar ambas piezas, tanto el cuerpo como la cabeza, con este tipo de fieltro. Lo podéis sujetar mientras lo hacemos con unas pincitas. Y así no se os moverá. Este trabajo lo podríais hacer también con goma eva o algo por el estilo. Pero a mí me gusta mucho el fieltro porque queda un acabado peludito, muy acogedor. Y además no hace falta rematarlo porque no se deshilacha. Ahora vamos con el marrón oscuro. En el marrón oscuro tengo que cortar los cuernos y estas cuatro partes de las patas. Para ello, pues vamos a seguir con nuestro desmembramiento. Vamos a cortar por aquí y vamos a obtener las cuatro patitas. Y también cortaremos los cuernos del gorrito. Hola. ¿Estás por ahí pero aún no te has suscrito? Hazlo ya. Solo tienes que dar al botón rojo de suscribirse. Y en la campanita que tiene al lado, dale a todas las notificaciones. Así YouTube te va a avisar cada vez que suba algo nuevo y no te vas a perder nada. Muchas gracias. Ahora es el turno de las orejitas y la barriguita. Voy a cortar la bufanda que luego me hará falta para el rojo y luego la barriguita. Y ahora voy a recortar aquí la barriguita como si no tuviera la bufanda entre medias. Aquí voy a cortar hacia arriba, hacia aquí. Y aquí así curvado y saco la barriguita como si entre medias no tuviera la bufanda, que irá ahí. Y de hecho, para no perderlo, los voy a pegar ya.
Esto lo podemos pegar pues con pegamento block o con silicona fría, que se pega muy bien. Si te está gustando, dale al like. También me encantaría que me dejaras algún comentario. Y por supuesto que me compartas en tus redes sociales, que eso me ayuda mucho a crecer porque me conoce la gente que todavía no lo hace. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos nuestro reno por partes, pero bueno, tenemos aquí la cabeza, el cuerpo, el gorrito y los cuernos. Entonces lo vamos a guardar para usarlo más tarde. Y de la misma forma vamos a hacer nuestro Papá Noel. Y como veis, ya tengo el Papá Noel prácticamente acabado. Me quedan algunos detalles que le voy a dar con el rotulador, como por ejemplo marcar el bigote, la sonrisa, marcar la nariz y los ojos. Y ya tenemos listo también nuestro Papá Noel. Y ahora vamos con el final de nuestra manualidad. Para este sí que vamos a usar fieltro del blandito, porque creo que es mejor. Entonces lo que quiero hacer es una funda para una botella de vino. Yo tengo aquí esta, que es de vino blanco, porque es la que más... es mi vino favorito. Pero si tenéis otro vino favorito o queréis hacerla para la botella de champán o lo que sea, pues tomar como referencia la botella que vosotros vayáis a tomar. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser marcar un poco más de la mitad de cada botella, o sea, la mitad de estar aquí, un poquito más por ahí y un poquito más por este otro lado. Como veis, tengo dos láminas porque me van a hacer falta las dos láminas. Y luego, desde aquí, vamos a dar un poco forma de botella hacia arriba. Y por el otro lado, igual. Entonces, primero voy a recortar esto simétrico. Si lo pongo por el otro lado, igual es mejor. Y ahora voy a recortar la otra lámina exactamente igual.
usando esta como referencia. Si no bebéis vino, siempre la podéis usar para cubrir la botella de agua y darle un toque navideño a vuestra mesa. Bueno, ya está los dos lados hechos y ahora lo vamos a unir con nuestra pistola de silicona. Podríais también coserlo, darle un pespunte por aquí, pero va a ser más rápida la pistola. Eso ya como veáis, si tenéis la máquina de coser sacada, os gusta mucho coser o lo que sea, pues podéis usar perfectamente la costura. Vamos a unir por aquí. Vamos a unir los dos laterales, dejando abierto por arriba y por abajo. Esperamos un poquito a que se enfríe la silicona. Cuando ya está fría la silicona, lo que vamos a hacer va a ser coger de aquí arriba y darle la vuelta. Y así nuestras costuras entre comillas quedarán al revés. Vamos a comprobar que queda bien en nuestra botella. Mirad. Y ahora muy fácil, simplemente vamos a adornar los dos lados, uno con cada figura. Vamos a poner aquí a nuestro Papá Noel. Y por el otro lado colocaremos nuestro reno. Y ahora un detallito más, y es que le quiero poner tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba una cinta navideña. Yo creo que le voy a poner esta, que es así como de arpillera y tiene estrellas y va a quedar súper bien. Empezamos en un lateral. Y como os digo, la voy a pegar por toda la parte de abajo. Y también por toda la parte de arriba. Y nada, cuando esté seco ya tendremos listo nuestro cubrebotellas navideño. Para poder poner el vino en la mesa y que nos quede así de navideño y así de bonito. Ahora os la enseño mejor. Pues así de chula ha quedado al final nuestra funda. La podemos poner por el lado que quieras, porque nuestra mesa va a estar adornada de todas las maneras. Espero que os animéis a hacer las vuestras propias. Nos vemos pronto.